conocer más sobre este tema y la denuncia en general presentada por el municipio de Cuenca por el primer personero de la ciudad, Pedro Palacios, hemos invitado en esta mañana al ingeniero Juan Carlos Aguirre, gerente de EMOV EP. Ingeniero Aguirre, antes de ir al fondo de este asunto, a temas que realmente preocupan a la ciudad, como la conveniencia o no de este contrato, vayamos al hecho que usted se encargó de informar a la opinión pública, a los medios de comunicación el día de ayer, esta denuncia que ha presentado uno de los oferentes en este concurso. Lo que extraña de esto es que lo haga luego de 1 año y 3 o 4 meses de que se cerró este concurso, cuando en los concursos públicos existe un tiempo lógico para una apelación, pero ha presentado ahora en la forma de una denuncia penal, o por lo menos una denuncia que podría ir hacia un juicio de carácter penal por parte de la Fiscalía. Explíquenos dentro de qué normativa o qué consecuencias podría tener una denuncia a todas luces extemporánea. Muy buenos días, señorita y señor periodista y radio escuchas que tienen la posibilidad de sintonizarnos. Efectivamente, a la EMOV el día de ayer nos ha llegado la noticia de que uno de los ciudadanos oferentes y que participó en el proceso precontractual y de concurso para la adjudicación de una alianza público-privada en el tema de radares ha presentado una denuncia en Fiscalía. La denuncia la hace pues por el sentido en el que él se considera perjudicado de alguna manera. Extemporánea, probablemente. ¿Quién es él? Recordemos que esto es materia pública, ingresando a la página web de la Función Judicial, incluso podríamos conocer quién es. Valdría la pena tratar para saber exactamente de quién se trata y qué alcances tiene esta denuncia. Nosotros esperamos que finalmente, a lo largo de estos días, Fiscalía nos notifique formalmente y entonces pudiéramos revisar a detalle el nombre de la persona que... Pero usted conoce de quién se trata. Realmente conocemos los nombres de las empresas, porque en el concurso precontractual participaron 3 empresas. De estas 3 empresas, evidentemente el consorcio TSA fue quien se adjudicó el beneficio del contrato y también las obligaciones del contrato, por supuesto, pero dentro de las otras 2 empresas, una de las 2 empresas ha interpuesto la denuncia. ¿Por qué lo hace? Porque deberá tener, y me imagino que así mismo presentaría a Fiscalía, las evidencias suficientes y necesarias como para hacerlo. Entendemos, ingeniero, que cuando se adjudica un contrato a través de compras públicas, tienen los oferentes que cumplir con los términos de referencia, y en el marco del cumplimiento o no de estos términos de referencia es que pueden todos quienes participan poner en ese momento, en ese lapso que se otorga, cualquier cuestionamiento o cualquier apelación a este proceso. Entendemos que entonces la empresa a la cual se le otorgó este contrato cumplió de alguna manera con todos los términos de referencia propuestos. Bien, allí podría existir una confusión en la ciudadanía. No se trata de un contrato común y corriente que pasa por el portal de compras públicas. Se trata de una alianza público-privada, en donde el aliado privado hace las inversiones y el aliado público se compromete a una retribución económica por aquellas inversiones. Pero se abrió una licitación, que eso es público. Se abre una licitación, pero en donde no interviene necesariamente un ente de control gubernamental que estipule los puntajes o la normativa con la que debe adjudicarse esta alianza, sino más bien se crea un comité técnico que evalúa y que puntúa de acuerdo a lo que la entidad, en este caso pública, necesita. Vamos a ir a esa parte más adelante, si me permite, ingeniero Aguirre, pero quisiéramos agotar el tema de esta demanda que se ha presentado. ¿Se ha reunido usted con los demandantes? No me he reunido, más bien vía telefónica me hicieron conocer del particular. ¿Le hicieron conocer los demandantes? ¿O lo hicieron conocer desde la Fiscalía? No, la empresa. Estamos nosotros esperando realmente la notificación de Fiscalía, porque entiendo es una demanda que se ha colocado el día viernes por la tarde o al mediodía. Demanda que va contra la EMOV. Contra la empresa EMOV, así es, una denuncia contra la empresa EMOV, y que pues en ese marco lo que hemos dicho y manifestado el día de ayer es que la empresa tiene toda la apertura y todas las facilidades para que Fiscalía haga su tarea. Finalmente son ellos quienes determinarán si existen o no responsabilidades. Los demandantes, ¿qué
que sería en un acto de cortesía, le llaman a la EMOV a contar de que le están demandando. Probablemente como un acto de anticipación, como para que estuviéramos con antelación preparando documentación, debe saber usted, y si no, pues aprovecho para comentarles que existen más de 1100 fojas del proceso contractual y que deben ser analizadas por los entes de regulación, de control a profundidad. Algo que nos ha llamado la atención, ingeniero Aguirre, en las declaraciones que acabamos de verlas y escucharlas, usted califica a esta demanda de que no se trata de una demanda temeraria. ¿Qué le lleva a usted a precalificar esta demanda? No me refería a la demanda, sino más bien me refería al hecho de que la EMOV haga pública el conocimiento de esta denuncia. Al decir usted que no se trata de una demanda temeraria y calumniosa, que era el maliciosa, término y maliciosa, gracias, es el término que usted utilizaba. ¿No se refiere usted a la demanda que se ha interpuesto ante la Fiscalía, sino a la que hizo el alcalde? A la que nosotros hacemos como ente público al dar a conocer a la ciudadanía. Es hacerlo público, digamos. Es hacerlo público, exactamente. Ahora, ¿qué es lo que, o cuál es el fondo de esta demanda? El alcalde de la ciudad habló de cosas muy graves en la comparecencia que tuvo la semana pasada. Habló de tráfico de influencias, de uso de información privilegiada, de robo directamente, pues no se puede interpretar de otra mano esto de la metida de la mano a los bolsillos de los ciudadanos. ¿Esta demanda con qué tiene que ver? Básicamente, entiendo yo, pasa por una denuncia respecto de tráfico de influencias. Señor periodista y ciudadanía entera, si a mí me ponen a un sistema de control que debe existir, porque así mismo considera el señor alcalde y esta gerencia, debe existir un sistema de control de velocidad, es necesario cuidar la vida del cuencano, pero si no me indican, no me capacitan, nunca me dicen cómo funciona, entonces sinceramente me sentiría perjudicado, porque en la idiosincrasia que vive la sociedad cuencana, o que vivía hasta entonces la sociedad cuencana, entendíamos que la multa se generaba junto al panel informativo, porque así es como funcionan otros sistemas de radares, por ejemplo en autopista Cuenca-Sogues. Pero en Cuenca no funcionan así. En Cuenca el panel es solamente informativo y la multa o la sanción está solamente 100 metros más adelante, en donde se establecen los sensores y la cámara respectiva de la multa. Pero si yo no le cuento eso al ciudadano, si yo no le hago un proceso de socialización que dice haber tenido 7 meses, y el cuencano no sabe, entonces francamente lo que estoy creando es una zona de aseguramiento, pero también una zona de multa. Pero allí la pregunta, perdóneme, sí. Rosana, de inmediato tiene usted toda la posibilidad, pero surge una pregunta allí: ¿quién está en ese hecho cometiendo una trampa? ¿El ciudadano que acelera una vez que pasa el radar, o la empresa que controla aún en una zona de velocidad en la que pone este sensor? Sin lugar a duda que podría ser el ciudadano que acelere en un lugar en el que no le corresponde, pero es que un ciudadano que tampoco está informado. Si yo no le digo las reglas claras de juego a un conductor, simplemente estoy propendiendo a incrementar una sanción. Las reglas claras del juego son el límite de velocidad que se tiene que respetar. Perfecto, pero fíjese usted, ¿por qué no se ató el control a un canon mensual o a un valor mensual fijo y se ata el valor de recaudación de la empresa privada al número de sanciones o al número de infracciones? Porque es necesario que yo como empresa privada sancione para tener mayores ingresos, es decir, es directamente proporcional. A mayor número de infraccionados, mayor ingresos para una empresa privada. Ahora, existen otros mecanismos de a mí me quedaron algunas dudas respecto de esto. Esto es posterior ya a la adjudicación del contrato. Esto ya se da en el proceso de ya de funcionamiento, en este caso de los fotorradares, pero anteriormente se habla de tráfico de influencias, de uso de información privilegiada. ¿Qué les lleva a ustedes a dar estas declaraciones? Es decir, ¿cuáles son los elementos que ustedes tienen para advertir de alguna manera que se dieron este tipo de irregularidades? Uno de los funcionarios o exfuncionarios de la empresa EMOV, con un cargo gerencial, es hoy el gerente operativo de la empresa privada. Yo creo que pues ya la ciudadanía puede sacar sus propias conclusiones.
Pero es que, eso es que pero en el momento de la adjudicación hubo información privilegiada, tráfico de influencia. Ustedes están diciendo que hubo Me una imagino cercanía. que ya Fiscalía tendrá que hacer su tarea allí. Nosotros no podemos asegurar que eso haya pasado, pero pues solamente para que usted y la ciudadanía pueda sacar sus propias conclusiones, un exfuncionario de la empresa, el gerente operativo de Tránsito y Transporte de la EMOV, es hoy el gerente operativo de la empresa TSA, que es la que pues se adjudicó el contrato de lugares. Bueno, en este tema el alcalde cometió también un error en sus iniciales declaraciones al señalar que el representante legal de la empresa era este ciudadano. Un gerente operativo no es el representante legal de una empresa. En el mismo video y el mismo día, al final hace la aclaración al señor alcalde de forma tal de que, pues probablemente algún lapsus, pero al final del video hace la aclaración y dice que se trata del gerente operativo. Hemos tenido algunos diálogos ya con respecto a este tema, invitando a ambas partes. De hecho, usted, ingeniero Aguirre, estaba invitado el día de ayer. Entendemos que tuvo alguna dificultad, un llamado muy temprano del alcalde y no fue posible mantener este diálogo. Pero en los diálogos previos habíamos expresado de que hay dos temas muy importantes aquí que tienen que ser evacuados. El uno es la conveniencia o no de este contrato para la ciudad de Cuenca, o de que se implemente esta actividad de control. Usted ha señalado en sus primeras declaraciones de esta mañana que sí, que incluso el alcalde Palacios está de acuerdo. Lo que no estarían de acuerdo es la forma en que ésta se dio, que es en donde se sugiere habría faltado transparencia. Vayamos a la primera parte. ¿Qué tan conveniente es el hecho de que una empresa que no es el Estado, que no es el gobierno local, implemente un sistema de multas que afecta a los ciudadanos para controlar, evidentemente, velocidad y disminuir los riesgos que se presentan en las calles y avenidas de la ciudad? Mire, señor periodista, la cosa es muy sencilla. Al 31 de diciembre de 2018, la empresa EMOV tenía un saldo de caja de $4 millones. Probablemente esos dineros pudieron haber estado comprometidos con otras obligaciones ya adquiridas con anticipación, pero sin embargo el balance de la empresa era positivo. Daba la posibilidad de que sea la empresa, ya sea con sus propios recursos o haciendo uso de algún tipo de pasivo, pudiera invertir en la tecnología y en el control para el cuidado de la velocidad y para el control de la vida de los ciudadanos. Ese es el principio de una empresa pública, que no puede tener utilidades, puede tener superávit. Y este superávit, como son empresas que no tienen fines de lucro, tienen que reinvertirse en servicio a la ciudadanía. Ese es el principio. Así es como funciona el sector público, efectivamente. ¿Por qué entregar el control de fotorradares a una empresa privada? Bueno, la condición mínima es el hecho o de justificar que la empresa pública no tiene el dinero suficiente para hacer esas inversiones. La empresa privada dice haber invertido un poco más de $3 millones, cerca de los $4 millones, y por 3 meses de funcionamiento ya la EMOV le debe el 37% de todo lo multado. Se han multado en 3 meses, entre el 1 de abril y el 31 de julio, a cerca de 28,000 cuencanos. $3,200,000, de los cuales la EMOV ya le debe al aliado privado $900,000 en 3 meses, señor periodista. Yo considero que ese dinero pudo haberse quedado en las arcas públicas para el beneficio de la ciudadanía y no pasar a formar parte de las utilidades, ahora sí, de una empresa privada. Vea usted, saque sus conclusiones, cuéntele a la ciudadanía si eso es un negocio factible, viable, favorable para el EMOV o para el privado. Es decir, se tomó una muy mala decisión en el gobierno local anterior. Yo podría decir en términos financieros que no es la mejor condición para el EMOV. Si fue mala o si fue buena, pues tendrá que juzgar el ente competente. Y en el otro aspecto que tiene que ver con la seguridad ciudadana, ¿qué tan buena fue la decisión? Es necesario. El señor alcalde y esta gerencia estamos convencidos de que el control debe existir. Y que además no solamente de existir, debe intensificarse, porque el ciudadano debe cuidar la vida de las personas que circulan por esos lugares en donde hemos establecido hay puntos negros. Eso es innegable. O sea, no podemos estar en contra de un sistema de control, pero sí en la forma en la que se realizó la negociación o el contrato, como se quiera llamar,
para la asignación de estos recursos. Adrián Castro, en su comparecencia que tuvo aquí el día sábado en este noticiario, dio a conocer, lo mostró incluso ante las cámaras, por lo menos unas 50 publicaciones en las cuales se hablaba de la preocupación ciudadana por los atropellamientos fundamentalmente en la ciudad. Muchos de estos recortes de noticias, de estos archivos, tenían que ver con fallecimientos que se habían dado en estos puntos neurálgicos en los cuales se instalaron las cámaras. ¿Qué récords se tiene en estos sitios? ¿Qué dicen las estadísticas en cuanto a atropellamientos, a fallecimientos en la época en la cual usted está a cargo de la EMOF? Mire, hemos traído una información estadística de junio y julio en donde se han registrado algunas infracciones, algunos detenidos, algunos accidentes además, y también el índice de siniestralidades, fallecidos y lesionados. De hecho, comparados con el año anterior, en junio está refiriéndose a los sitios específicos, a los sitios que específicos son materia donde de están este colocados. tema. Sin embargo, los fotosensores o el objeto del contrato de fotosensores no es reducir la siniestralidad solamente en esos sitios. Controlar la velocidad. Es reducir la siniestralidad en todo el cantón. Es un proceso de educación ciudadana, también lo entendemos. Sí. Y existen, como usted bien menciona, las peticiones de los ciudadanos. Permanentemente llegan a la oficina y se conoce de anteriores peticiones de la existencia del control. No queremos quitar los controles. Lo que queremos es que el dinero del cuencano se quede en Cuenca, que el dinero del cuencano se reinvierta en beneficios y en soluciones para el cuencano. Creemos que el entregar el 37% del total de la recaudación atado al número de sanciones no es un proceso de control, sino más bien es un proceso creado para sancionar. Pero nos iba a dar cifras. Están las cifras en cuanto a la siniestralidad de tránsito. Ha existido la disminución del 42% respecto del año anterior, a fallecidos una reducción del 36% y a lesionados ha existido un incremento del 150% respecto de junio 2018, es decir, comparado junio 2018 con junio 2019. Estas cifras les llevan a ustedes a la conclusión de que el sistema, posiblemente con cambios en el contrato, a lo mejor con la anulación de este contrato, pero el sistema de control en esencia debería continuar. Efectivamente, el control debe continuar, el control debe incluso intensificarse, pero el dinero del cuencano tiene que quedarse en Cuenca. ¿Ustedes estarían pensando en dar por finalizada esta alianza público-privada? ¿Cuáles son las acciones que ustedes han pensado tomar frente a aquello? Hemos pedido un examen especial a Contraloría. Hemos pedido además que el cuerpo legal y técnico de la empresa EMOF analice a profundidad las cláusulas contractuales. Podríamos más adelante llegar a alguna conversación o acuerdo con el aliado privado a fin de que principalmente esos rubros que le corresponden sean revisados, sean modificados para el beneficio de la economía de la empresa y de la economía de Cuenca finalmente. Pero el contrato está allí mientras esté vigente. Nosotros hemos sido respetuosos con el mismo, hemos cumplido con los pagos tal como manda esa contratación y hemos cumplido con nuestras obligaciones y también velamos porque la empresa privada cumpla con sus obligaciones. Volviendo al tema de la licitación, ingeniero Aguirre, ¿contemplaba esto un tiempo de apelación para los concursantes, apelación a los resultados finales? Probablemente, claro, se tuvo que haber vivido un tiempo de apelación en el momento en el que eso ocurría. Sin embargo, una denuncia en fiscalía puede hacerse en cualquier momento y pues respetamos el derecho del ciudadano que ha decidido hacerlo ahora. El gobierno local puso plata en este proyecto, tratándose de una alianza público-privada, ¿o fue exclusivamente inversión privada la que se hizo? Puramente inversión privada. Asimismo es como funciona una alianza público-privada. Es el privado quien hace todas las inversiones y más bien el público retribuye económicamente o de alguna otra forma esas inversiones. Se habla en el términos del contrato de la alianza que existen inversiones por cerca de $4 millones, le comentaba, que incluyen dispositivos como la aplicación para el parqueo ciudadano dentro de los radares. Este es un proyecto colateral, pero que está en la parte financiera enlazado, encadenado a este de los radares. Es un servicio adicional que el oferente TSA ofreció en su debido momento
y dice la aplicación del parqueadero público del APP-SER, del sistema de estacionamiento rotativo tarifado, pues va a ser del EMOV luego de que terminen los 8 años de contrato y se valora en $600,000. Entonces, si usted va sumando esa PPCERT, un sistema de citaciones más o menos por $400,000, va sumando los radares por $2,600,000, entonces las inversiones son muy grandes. El privado debe recuperar sus inversiones y debe recuperarlo, según reza el mismo contrato, a una tasa interna de retorno del 10.6%. Esa va a ser su rentabilidad del riesgo que tienen al hacer en esta inversión. Y dice recuperarle en 8 años. Pero usted ya en la ejecución mismo del proyecto ve que su recuperación es en 3 meses de $900,000. Es decir, el 25%, 30% de lo invertido recupera en 3 meses. Ciertamente es una... por lo menos llama la atención. Usted señala de que no hubo una adecuada socialización. Sin embargo, fue público y notorio de que por, no sé, 5 a 7 meses estuvieron realizando una socialización de este proyecto. A muchos cuencanos les llegó el mensaje de que estaba excediendo la velocidad y que por ahora se estaba en un periodo de prueba. Efectivamente, existe un proceso de socialización, pero tampoco es extensivo, exhaustivo para que todos los cuencanos o la gran mayoría de los conductores cuencanos se enteren del funcionamiento de radares. Tenemos las llamadas y tenemos las quejas todos los días de que no sabía el cuencano cómo funciona el sistema. Y al no saber cómo funciona, entonces es un sistema creado, pues, o por lo menos no socializado con la suficiente profundidad. Esta parte fundamentalmente de que no se encuentre el fotosensor junto a este letrero que da la velocidad de los vehículos, es el que usted, o sobre el que usted tiene reparos fundamentalmente. En realidad, por la forma en la que se está implementando, en la que se implementó un sistema que no corresponde a la práctica diaria o al diario vivir o a la conciencia diaria del cuencano. Es necesario que se le cuente, que se le forme, que se le capacite de manera adecuada, porque entonces se vería como un sistema de control que cuida la vida y no se le vería como un sistema de control que busca multar, sancionar o recaudar dinero. El otro tema, ingeniero Aguirre, en el cual existe una diferencia con respecto a la ley de tránsito y transporte, que da una especie de buffer, una tolerancia en cuanto a la velocidad. Pues si usted en una carretera tiene un límite de velocidad de 90, puede estar circulando hasta los 100 kilómetros por hora y no incurrir en una multa. Aquí está como 55 en algunas de las áreas que están siendo controladas. Si usted excede 1 kilómetro, la multa ya se le aplica. Esto, nos dijo el doctor Castro, obedecía también a la ley y que era imposible tener tolerancia por ley en estos sitios urbanos. ¿Es esto correcto? Señor periodista, durante el fin de semana tuvimos la posibilidad de conversar en otro medio de comunicación con el doctor Sangolquí, juez de la Sala Penal de Cuenca, y en ese sentido se analizó con cierta profundidad el artículo 389 del Código Orgánico Integral Penal, en donde se sanciona a las infracciones de tránsito. En este artículo, que consta de 12 numerales, la EMOV actualmente está sancionando por el numeral número 1, que especifica el irrespeto o la inobservancia a una señal de tránsito. Este irrespeto o inobservancia a una señal de tránsito se castiga con el 30% de un salario mínimo vital, que quiere decir que hoy la mayoría de cuencanos, sino todos los cuencanos que fueron sancionados en los fotosensores, registrarán multas de $118.20. La otra posibilidad, y que efectivamente corresponde a un sistema como el fotosensor, es sancionar por el numeral 6 del mismo artículo 389. El numeral 6 sanciona el exceso de velocidad. Y en este sentido sí se crea un rango de tolerancia o un margen permitido de 10 kilómetros por hora. Si la velocidad máxima en Ordóñez Lazo, la avenida Ordóñez Lazo, es de 50 kilómetros por hora, sancionado por el numeral 6, yo pudiera circular hasta 60 kilómetros por hora con una multa de $118.20.
Pasados los 60 kilómetros por hora, es decir, un rango de tolerancia de 10 kilómetros, pasado ese rango de tolerancia, mi sanción debería ser de $394, 100% de un salario mínimo vital. Estas normas totalmente aplicables en las zonas, digamos, en conflicto. Es totalmente aplicable, y entiendo yo que la anterior administración dejó definida la sanción por el numeral 1, porque de hecho significaba un menor impacto económico en la economía de las familias cuencanas. Ahora, esto se lo hizo entonces de una manera, digamos que ejecutiva en el municipio de Cuenca. La empresa EMOV utilizó el ámbito de su accionar, que tiene una cierta autonomía, lo coordinó evidentemente con el alcalde de la ciudad de Cuenca. Se abrió esta licitación y vino la parte privada para hacer este contrato. ¿En dónde estuvo el filtro político de este proyecto? No les sabría decir, eso debería responder la administración que lleva adelante el proyecto. Los concejales, el concejal Zamora, que fue parte de la Comisión de Movilidad, Tránsito y Transporte, dijo que en realidad jamás lo trataron. Eso, como le digo, no conozco, y pues yo estoy desde el 27 de mayo y es desde donde... ¿Tiene la EMOV efectivamente autonomía como para actuar de esta manera independiente? Sí, de hecho la Ley Orgánica de Empresas Públicas de faculta de autonomía administrativa y también autonomía financiera, de forma tal de que se pudo llevar adelante un proceso de esta naturaleza. Ahora, hay un tema también, más allá del interés público global, que son lo que hemos estado tratando fundamentalmente, hay un tema de responsabilidad aquí. La honra de una persona es extremadamente valiosa y en eso creo que estamos todos de acuerdo, ingeniero Aguirre. Así es. Aquí se dirigen las acusaciones fundamentalmente contra el señor Mateo Cobos, funcionario de la EMOV, que entendemos usted lo conoce. El señor Cobos ha quedado, y lo ha dicho usted, saquen las conclusiones. El señor Cobos es ahora ejecutivo de esta empresa y antes fue de la EMOVP. Para la pena a indagar qué pasa con el señor Mateo Cobos, cuya honra se ve puesta en entredicho. Saquen las consecuencias, saquen conjeturas sobre el tema. El señor Cobos, ¿cuándo renunció a la EMOV y cuándo fue contratado por Azuay Safety? El señor Cobos estuvo presente en la empresa, me parece que desde 2015, 14, y está como parte de funciones hasta febrero 2017. De cualquier forma, toda esa documentación reposa en la EMOV y no somos nosotros quienes deberíamos hacer pues mayor aclaración respecto de aquello, pero si se lo acusa, entendemos que habrá certezas en cuanto a que esta persona fue quien traficó influencias, que es lo que se sugiere. Le tengo el dato exacto. La persona ingresa a la empresa EMOV en 2014 y termina la relación laboral con la empresa en febrero de 2018. No se ha hecho acusaciones, lo que se ha hecho es dar a conocer a clara luz cómo ha sido la interacción entre la EMOV y la empresa privada, qué es lo que dijimos y qué es lo que mencionó el señor alcalde en su momento. Cómo una persona que fue funcionaria del EMOV, del ente de control, del ente regulador del tránsito y transporte de la ciudad de Cuenca, es ahora funcionario de una empresa que está sancionando, que está multando a los cuencanos, y que allí pues la ciudadanía saque sus conjeturas, que pueden ser para bien o para mal. La versión del señor Cobos que le ha dado Adrián Castro es de que él fue llamado, tras un periodo de 7 u 8 meses alejado de la EMOV, fue llamado por su know-how, por su conocimiento en el área, por esta empresa para contratarlo, y que esto es parte de la libertad de trabajo de una persona. Seguramente así será. Yo no soy nadie para criticar su actuación. Sin embargo, pues para la EMOV lo que ha pasado es un proceso de información y de comunicarle a la ciudadanía, y en las instancias ya legales será la Fiscalía quien determine si hubo o no alguna relación. En la licitación que llevó a la contratación de Azuay Traffic, ¿fue el señor Mateo Cobos parte requiriente desde la EMOV? No ha sido parte requiriente, ha sido funcionario del EMOV en cargo de gerencia operativa de tránsito y transporte, que es un cargo de alta jerarquía dentro de la institución. En la otra parte de uso de información privilegiada, ¿de qué manera se le implica al señor Cobos?
No sabría yo decirle, ese sería un trabajo que le tocaría a la Fiscalía evidenciar. Yo solamente he dicho que la empresa EMOV tiene toda la disposición, las puertas abiertas para que la Fiscalía haga su trabajo. Ahora, el contrato en la forma en la que está, ¿presentaría causales de nulidad? La nulidad de un sistema contractual, cualquiera que esté fuera, pasa más bien por incumplimientos de la una o de la otra parte. Hasta el momento, y tal como está redactado el contrato, no existen tales incumplimientos. Lo que se discute, lo que ha enojado, porque estuvo muy enojado el alcalde cuando presentó esta denuncia al alcalde y a la administración, es la forma y el fondo de este contrato. Así es. La forma en la que las empresas privadas pues reciben un rédito económico de Cuenca, que no está mal, porque para eso está una empresa. Nosotros no estamos en contra de la empresa privada, pero sí está mal el hecho de que al cuencano no se le informe cómo funcionan. Si usted hace un sondeo en su medio de comunicación, va a entender que la gran mayoría de conductores no sabían cómo funciona un sistema, y creemos que es injusto que a alguien se le sancione sin saber cómo lo estamos haciendo, sin darle a conocer las reglas del juego, sin explicarle al cuencano por qué se está sancionando. Y usted se lleva la ingrata noticia en su correo electrónico de una notificación de una multa de $118, que además es lesiva para la economía de los cuencanos. Debe usted saber que en Cuenca el 40% de las familias de Cuenca viven con salario mínimo vital, con 1.6 perceptores. Más o menos esos son $600 mensuales, de los cuales por una multa se lleva la empresa pública, privada, quien fuera, y usted ya conoce las condiciones del contrato, cerca del 20% de sus ingresos. Eso si usted fue sancionado una vez, pero si usted vive por el sector, probablemente tenga, como nuestras estadísticas muestran, 4, 5, 6 multas en un mismo mes. Una misma persona. Así es, en un mismo mes. Tenemos personas que han sido multadas hasta 10 veces. Y no creo pues que una persona que sea multada 10 veces, sabiendo que está siendo multada, lo haga a propósito. Lo hace porque no entiende, porque no le informaron, porque no le avisaron cómo está funcionando el sistema. ¿Cómo va a proceder la EMOV con respecto a este tema? Por una parte se abre esta línea que podría llevar incluso a temas de carácter penal con la Fiscalía. Por otra está la parte administrativa. El contrato, señala usted, no presenta causales de nulidad, tampoco ha habido incumplimientos de la empresa. ¿Qué pensaría hacer al respecto el municipio de Cuenca? Entendemos, también lo dijo el doctor Castro, de que existe una cláusula en el contrato en la cual puede efectivamente deshacerse si es que el municipio reconoce, compensa la inversión realizada. ¿Qué camino va a tomar la EMOV? Todos los análisis técnicos y legales en los cuales se pudiera terminar el contrato no le corresponden únicamente al EMOV, le corresponden a los entes de control que ahora están analizando el tema, como el caso de Contraloría General del Estado. Y terminar un contrato en el que tengo que reconocerle a una empresa $600,000 por una aplicación de teléfono celular, ciertamente no es el mejor camino. ¿Sí? Terminarle un contrato a una empresa que dice haber invertido $3,300,000 o algo más por un sistema de fotorradares no es el mejor camino para Cuenca, porque entonces tendría que reconocerle, además de las inversiones y el dinero generado por el producto de las multas, ¿cierto?, todos los daños y perjuicios que podríamos causar a la empresa. Pero sí podríamos llegar a conversaciones en términos en los cuales el beneficiario sea el ciudadano cuencano. A modificar el contrato. A modificar las condiciones contractuales. ¿Se ha abierto algún tipo de diálogo entre la empresa y la EMOV, o la empresa y el municipio de Cuenca? En los próximos días, sabemos, va a existir una reunión con el señor alcalde y la empresa TSA. Evidentemente el EMOV estará presente en aquella conversación y pues en su debido momento podríamos dar detalles de los avances. Ahora, ¿le preocupa a usted, ingeniero Aguirre, esta parte en la cual queda también entredicho los acuerdos público-privados que fueron presentados en múltiples foros? El año anterior, sobre todo, se habló mucho de esto, se habló a nivel del gobierno nacional, a nivel del gobierno local, de las bondades, además de la necesidad, incluso como una forma de catalizar a la actividad privada, esto de los contratos público-privados. ¿De qué manera se vulneraría la confianza del sector privado en este tipo de contratos con lo que está sucediendo con este? Yo creo que la razón de ser de una alianza público-privada está justificada por demás.
Lo que no se justifica son las condiciones en las que finalmente la empresa pública acepta ese trato, y se pudieron haber hecho muchas cosas, específicamente en TSA. ¿Por qué atar el porcentaje que se lleva a la empresa privada al número de multas? ¿Por qué no pagar un valor fijo mensual por cada fotosensor? Y entonces allí nosotros podríamos ver... Pero estos son temas que tenían que haberse visto en la administración municipal. Por supuesto, en su momento, no en la... Tenía que haberse balanceado la situación, analizado de una manera adecuada. Se debía haber pasado ese filtro político a través de alguna instancia, por lo menos una comisión de tránsito, transporte, si no el propio Consejo Municipal. No se lo hizo. No les sabría decir, no puedo responder en una administración que no me corresponde. Lo hizo. Es evidente que no se lo hizo. Pero señor periodista, si yo ato un contrato de publicidad con su radio, a usted probablemente lo que más le convenga sea que le pague por cada cuña emitida en su medio. Y probablemente no sea lo mejor para usted que yo le pague un canon fijo mensual, porque entonces se va a ver diluido en economías de escala. Pero a la empresa pública eso mismo le pasó. Nosotros hubiésemos querido que sea un canon fijo mensual para que el sistema no se vea como un sistema de multas, un sistema sancionador, sino como un sistema culturizador, de control, de cuidado de la vida. Ahora, si yo soy empresa privada, evidentemente lo que voy a querer es que existan más multas porque me significan mayor beneficio. Quizá esto deja una lectura importante, ingeniero Aguirre, que hay temas que no deben trasladarse al ámbito público-privado, temas delicados que tienen que ver con la seguridad ciudadana por una parte, con la economía también de los vecinos de esta ciudad, a quienes las instituciones públicas están llamadas a servir. Temas que no nos gusta, como no le gusta a nadie que le estén controlando si se encuentra en estado etílico o no. No le gusta a nadie que se le impongan fuertísimas multas por manejar en estado etílico, órdenes de prisión. A nadie le gusta, pero son cosas necesarias, indispensables para el buen desarrollo de una sociedad. Este contrato tiene aspectos positivos también, pero estos temas tan delicados no deberían fluir o migrar hacia el sector privado posiblemente. Debería manejarse en el ámbito público. Yo creo que eso es evidente. Todos los cuencanos podrán, o la gran mayoría reconocerá eso como una facultad del EMOF. Ingresos que sí deben ser, multas que sí deben ser fuertes y que significan ingresos también para el EMOV, pero finalmente el dinero que ingresa al EMOV es un dinero para el cuencano, para su formación, para su capacitación, para inversiones en el cuencano. Azoy Traffic Safety es una empresa, esto le preguntamos me parece que Adrián Castro, es una empresa que se formó exclusivamente para funcionar aquí en la ciudad de Cuenca. Es consorciada, es una empresa consorciada de los cuales existen otros socios que pertenecen a diferentes otras empresas. ¿Dan servicios similares en otras partes del país? Uno de los miembros del consorcio es la empresa CES, que pues sabemos da servicios en otras ciudades como Ambato, como Loja. Bien, quizá de aquí cabe una vez más pedir al ingeniero Aguirre a ver si podemos delinear ¿cuáles son los próximos pasos que se van a dar sobre este tema? Esta gestión no ha tomado ninguna decisión que no sea basada en datos y en números reales y en cifras reales. Permanentemente estamos generando estudios estadísticos como el que hoy me voy a permitir compartirle y dejarle en su medio de prensa de radio para que se analice. Pero podremos notar cosas como que, por ejemplo, los tipos de vehículos mayormente sancionados con los fotorradares son las camionetas de cabina doble. Podemos notar que, por ejemplo, las infracciones que se dan, o el mayor número de infracciones, se generan en la avenida Ordóñez Lazo. Podemos además determinar, por ejemplo, el total de vehículos sancionados. Los vehículos tipo taxi en Ordóñez Lazo, a la altura del Hotel Pinar del Lago, del Hotel Oro Verde, solamente de tipo taxi han habido 228 infracciones. Los vehículos tipo Jeep, en ese mismo control, 122 infracciones. Sedán 75 y cabina doble con 42 infracciones. Por lo tanto, en este lugar han existido 1.844 multas. En el informe... Es información estadística muy interesante de lo que sucedió. Que trabajamos con... Esto nos va a dejar. Le voy a dejar para su análisis y para de pronto la socialización, pero
En esta administración hemos tenido la precaución de trabajar todo basado en datos. Lo que no se puede medir no se puede controlar. Y lo que queremos es precisamente medir para efectivamente tomar las mejores decisiones. Hay un tema final, ingeniero Aguirre, que no está relacionado con esto, sí con la EMOV, que realmente nos ha sorprendido. En la ciudad de Cuenca hemos venido quejándonos de la movilidad, de los problemas de transporte interprovincial. El día de ayer, con tanto entusiasmo, el señor alcalde ha asistido a la inauguración de una aerolínea que va a abrir nuevas frecuencias a Guayaquil y Quito. Aquí han habido problemas sobre los cuales me parece que dialogamos ya con usted en una ocasión anterior para la circulación de microbuses o busetas, también ocasionalmente entre ciudades del sur del país, esencialmente Loja, Cuenca, con la ciudad de Guayaquil y otras ciudades del Ecuador, también Machala. Se habían dado problemas y diríamos nudos muy difíciles de desenredar que implicaban a las autoridades nacionales, al Consejo Nacional de Tránsito, a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Poderosos intereses que varias veces han salido a flote que no permitían llegar a soluciones. Y fue el actual subsecretario de Transporte, Iván Carballo, quien estuvo también en la inauguración el día de ayer de esta aerolínea, quien dio a conocer, y lo hizo en este medio de comunicación, de que el tema estaba solucionado, de que las frecuencias habían quedado claras y que se las iba a entregar, y que era un tema de legalización para las empresas que sirven desde la ciudad de Cuenca a estos destinos. Sin embargo, en este proceso hemos conocido de que la EMOV ha empezado nuevamente a perseguirlos. Estas empresas han sido objeto de auténticas persecuciones, no tanto por parte de la EMOV en el pasado, pero sí de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de sus agentes. ¿Qué es lo que está pasando con este tema que nuevamente al final deja en el último lugar los intereses de los ciudadanos que requerimos de este tipo de servicio? Bien. Efectivamente, el señor viceministro se pronunció respecto de que existe ya un proceso de regularización del transporte público en busetas. Y la EMOV lo que ha hecho es controlar el transporte comercial. Una de las competencias de la empresa de movilidad es controlar el transporte comercial legal, pero también informal. El transporte turístico y el transporte interprovincial le corresponden a la Agencia Nacional de Tránsito. Y durante la semana anterior tuvimos una reunión con el señor director nacional de la Agencia Nacional de Tránsito, en donde se nos supo explicar que ya ellos han emitido una resolución que está por formalizarse en 2 o 3 semanas más, en la que se entrega ciertamente títulos habilitantes para esta actividad a los señores transportistas, específicamente 34 busetas, en el corredor Cuenca-Guayaquil. Es decir, que si bien es cierto se habla de una solución, pues la solución está para el corredor Cuenca-Guayaquil. Pero existen los corredores Cuenca-Loja, Cuenca-Machala, que todavía no están regulados. Y es petición del mismo señor director nacional el hecho de que la EMOV haga los controles respectivos una vez de que se formalicen 34 busetas. Pero tenemos un censo de más de 350 busetas en Cuenca. Entonces, allí nos preguntamos... Es decir, que va a seguir constituyendo esto una actividad esencialmente ilegal, a pesar de la necesidad. Porque si yo le pregunto a usted, ingeniero Aguirre, si ha viajado en estas busetas o en estos microbuses a la ciudad de Guayaquil, no me va a decir que no. ¿Qué cuencano no ha utilizado el servicio? Es innegable. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo entendemos esta situación en la cual hay una evidente necesidad ciudadana, una demanda ciudadana, que no la podemos resolver, ni siquiera con el concurso de las autoridades? La Agencia Nacional de Tránsito es la llamada a resolver esta situación. Ciertamente ahora tiene una solución parcial. Esperamos que más bien se hagan los estudios necesarios para que se le dé una solución definitiva al transporte interprovincial, porque finalmente es lo que es, transporte interprovincial, y que en la medida de lo posible también sabemos existen familias y ciudadanos que han trabajado allí por mucho más de 12, 14, hasta 15 años en esa actividad y que no ha sido regularizada. Y como usted bien menciona, existe la necesidad
necesidad. Ahora Más le bien, preguntamos, ingeniero Aguirre, esto deberíamos hacerlo quizá fuera de micrófono, pero le preguntamos, es verdad que hay ciertas cosas en las cuales no se puede tener tolerancia, como en el consumo del alcohol. El límite del alcohol tiene que ser respetado. Hay cosas en las cuales no se puede tener tolerancia, como el exceso de velocidad, tema que nos ha ocupado buena parte de este diálogo en la mañana. ¿No puede tener la EMOV algo de tolerancia en este tema cuando se sabe que está de por medio el interés ciudadano? Además, la persecución a este tipo de servicio lo que hace es, entre otras cosas, ahuyentar el turismo de esta urbe. No ha habido tal persecución, sinceramente, en esta... Bueno, estamos, mientras conversamos, proyectando fotografías de busetas que sirven justamente entre la ciudad de Guayaquil y de Cuenca, siendo detenidas y multadas por agentes de la EMOV. Esto ha sucedido en estos días. A ver, lo que se ha estado haciendo es un control de las ahí condiciones, sí, de las condiciones mecánicas y de las condiciones físicas de neumáticos, de luces, de controles del vehículo, por la seguridad del mismo cuencano. Usted entenderá que el cuencano no puede circular en una buseta que tenga... Un poco difícil de leer, pero si vemos en la boleta, habla por prestar un servicio para el que no está autorizado. No podemos leerlo realmente, pero este es el sentido. Dice porque no está autorizado en su título habilitante. Ya, perfectamente. ¿Cierto? Gracias por ayudarnos con su buena vista. En todo caso, este sistema de transporte tampoco tiene título habilitante. Así es, estamos hablando justamente de este tema, de lo imposible que se hace, incluso con el concurso de las autoridades, con la conciencia de que es un servicio necesario, que tiene una alta demanda ciudadana, que no podemos resolverlo, y esto es lamentable. Hemos sido blandos más bien en el control, bastante blandos, y ya el representante jurídico de las compañías de transporte tuvo la oportunidad de reunirse conmigo durante la semana anterior y hemos llegado a eso mismo, a permitir el uso de las busetas mientras la Agencia Nacional de Tránsito hace su resolución, pero finalmente, le digo, es una solución parcial. 34 busetas de un poco más de 350, yo no sé si se le puede llamar solución, pero ahí estamos, en el concurso de la necesidad de Cuenca, porque Cuenca necesita el servicio. Habrá que poner al tanto de esto al ingeniero Iván Carballo. Pero habrá que controlar también que las decisiones. Por supuesto, hay que respetar la ley, en eso estamos de acuerdo, pero no se puede, a través de la manipulación legal, ir en contra de los ciudadanos. No hablamos de la EMOV ni del municipio de Cuenca, es un tema que se lo ventila ya por varios años con poderosos intereses que se cruzan y que van en contra del interés ciudadano. Definitivamente. Cuenca necesita un mejor transporte. Definitivamente. Gracias, ingeniero Aguirre. Si algo más quiere usted añadir, es bienvenido. Por favor, solamente comunicarle a la ciudadanía cuencana que durante el feriado del 10 de agosto, vamos a tener un plan de contingencia que incluye 230 agentes civiles de tránsito, 20 patrullas, 20 motocicletas, 4 grúas, 2 buses, 2 drones, algunas cámaras PTZ y alcodetectores. Le invitamos al ciudadano a respetar los límites de velocidad, a hacer uso de un auto en condiciones mecánicas óptimas, ideales para sus desplazamientos, y pues a considerar que la Avenida de las Américas está sufriendo ahora mismo un proceso de remodelación, de repotenciación, que existen algunos tramos que pueden causar dificultades al circular, que tuviéramos las precauciones debidas, aun cuando los agentes civiles de tránsito se encuentran en la zona. Siempre es importante que el ciudadano, el conductor, tenga la precaución necesaria para no incurrir en accidentes. ¿Cuáles son los límites de control de la EMOV y en dónde empieza la injerencia de los agentes de la Agencia Nacional de Tránsito? El control del EMOV está en todo el cantón, esas son todas las parroquias urbanas y rurales. Sin embargo, las vías interestatales no forman parte de nuestro control, eso es la autopista Cuenca-Sol. Aunque se encuentren dentro del área urbana. Aun cuando se encuentren dentro del área urbana. Gracias nuevamente. Han escuchado al ingeniero Juan Carlos Aguirre, gerente de EMOV-EP. Si me permite abusar de su gentileza, solamente quería dar a conocer a la ciudadanía que durante el día viernes, aún siendo feriado, los centros de matriculación de Mayancela y de Capulispamba van a estar abiertos para la revisión técnica vehicular y para todos los procesos de matriculación en general. A pesar del feriado. A pesar del feriado, pero que el día sábado ya no estarán en atención. Gracias nuevamente. Han escuchado al ingeniero Juan Carlos Aguirre, gerente de EMOV-EP.